Amigos televidentes, regresamos y en nuestro segundo bloque, Nicolás, le comentaba a Marisa, a usted, que vamos a hablar en esta parte cuál es la metodología, la forma, el mecanismo que nuestros amigos de impuestos internos aplican para hacer esa radiografía de los bienes de los decuyos y que puedan obtener todos esos datos y lograr una masa sucesoral que muchas veces ni los familiares, hijos, hijas, nadie sabe que se tiene, pero que existían. Y que muchas veces están en manos de terceros. Claro que sí. Y de gente diferente. Totalmente. Mira qué pasa, Ramón. Como la administración tributaria es la encargada de recibir el pago de cualquier y otra transferencia, llámese transferencia de bienes muebles, para tú sacar una matrícula tienes que ir a pagar tu inmueble, poner el nombre de Pasa por el motor. Exactamente. En el caso de inmueble lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que existe una situación y es que vendemos pero no transferimos o no hacemos el llamado de descargo ante la DGI y me quedo entonces yo con todos esos activos en la masa sucesoral de la DGI. Entonces la ley te dice todos los bienes relictos del finado. Tú aprendes ese concepto hasta que te toca con la realidad, tú dices relicto. ¿Eso qué significa? ¿Con qué se come? ¿Con qué se come? Bueno, que significa que todos los bienes muebles e inmuebles que el sistema de la DGI tiene con tu cédula pertenecen a la masa. Viene la discusión, pero mira, yo vendí esa casa, yo vendí ese carro, pero no aparece el nombre tuyo todavía. Entonces hay que hacer un proceso, como me ha tocado en la vida real, como yo siempre digo, de yo buscar quién tiene ese inmueble, quién tiene ese mueble para hacer la debida transferencia. Pero si no aparece, tú supiste, ¿verdad? Como dicen la gente, que es tuyo y que tú tienes que pagar ese impuesto. Aunque no lo tengas. Aunque no lo tengas. ¿Por qué? Porque está dentro del sistema y te dice que tú lo tienes que pagar sí o sí para tú poder sacar el dinero que tú tienes en el banco. Por ejemplo, que es tu prioridad. Wow, pero mira, aparece un carro del 80, que ya el carro no existe, pero aparece en el sistema. Lo picaron, dame taldón. Tenme taldón, pero aparece en el sistema. Entonces, lamentablemente, es tuyo. Y hay que pagar ese impuesto en la totalidad de los bienes. Ya luego tú tendrás que buscar quienes lo tengan. Si es que lo encuentras, si que tienes la dicha de encontrarlo, y entonces decirle, mira, mi papá te vendió en el año tal, vamos a transferirlo porque de lo contrario, yo me voy a quedar con el bien, porque ya yo pagué el impuesto. Sí. Y es mío, por derecho, porque ya yo pagué la sucesión para poder disponer de ese bien. Como decía Morita, para yo poder tener la calidad de llamarme heredero, tengo que pagar el impuesto. Como ya yo lo pagué, pues yo soy la heredera. Entonces yo tengo que pagar. Tú tienes ahora que o ponerte de acuerdo conmigo, que soy ahora la titular del bien, o no, o simplemente ya yo lo perdí. Porque para la DGI poco le importa eso. Es un ente recaudatorio, meramente recaudatorio. Es un ente recaudador, exactamente. Y ellos después que yo determino esa masa sucesoral, ¿verdad? ¿Qué porcentaje se paga? Si hay algún término en base a lo que sería modalidades de división, acuerdo de pago, cuota, o se aplica algún tipo de normativa, por ejemplo, las circulares internas que se establecen para ese pago. Mira, supongamos que ya tú tienes toda una masa sucesoral, donde tú tienes bienes mueble e inmueble, la combinación, y se ha liquidado. Supongamos que este es un pastel, que tú lo vas a dividir en dos, en caso de que la persona sea casada. Este 50% de él o del esposo o la esposa no se va a tocar. De ahí te dice, mira, el 50% está libre de exento porque tu esposa está vivo o viva, ¿verdad? Ahora bien, este 50% que sí me queda, ¿yo qué voy a hacer? Lo voy a dividir, voy a primero calcularle el impuesto, que es la tasa de un 3%. En sentido general es un 3%. Hablemos de, tú que eres contador, de 100 mil pesos que tenga la persona en una cuenta bancaria. El 3 de eso. El 3 de ese 100%, exactamente, el 3% de ese 100%. Ahora bien, ¿qué pasa? Que lo ideal es que yo haya declarado mi impuesto sucesoral en el plazo establecido con todo el programa de los 105 días, ¿verdad? Ahora, si yo no hice mi declaración en ese tiempo, la ley me dice, yo tengo un recargo que puede llegar hasta un 50% del valor de ese total de esos 100 mil pesos, ¿entiendes? De un mes al tercer mes yo tengo un 10% de recargo por declaración tardía. De ese tercer mes a un sexto mes tengo un 20%. Del sexto mes al noveno mes tengo un 25%. Pero del noveno mes hasta llegar al año en adelante tengo un 50%. Que suena mucho dependiendo de lo que sea tu masa. Porque tú dirás, bueno, 100 mil pesos, el 3% de 100 mil pesos. Todo va a depender de lo que se determinó. Todo debe depender, exactamente. Entonces, ¿qué yo agarro? Agarro mi
50%. Lo excluyo. Lo excluyo. Entonces mi otro 50% lo multiplico por el 3%, que me va a dar X valor. Si deposité a tiempo, no tengo recargo. Ahora, si deposité fuera de plazo, puedo tener hasta un 10, hasta un 50%, que se lo voy a aplicar al 3%. Me va a dar un número X. Ese número X lo voy a dividir entre la cantidad de hijos que existan. Pero ahí viene otro punto. Suponte tú que tú no te pongas de acuerdo con tus hermanos. DGI te dice, yo no tengo que ver con eso. Es un problema tuyo. Eso es un problema, exactamente. Porque DGI tiene un artículo, el artículo 2 de la 1192, que te dice la forma jurídica no ata la administración tributaria, No, su papel es recaudar. Ni las acciones tuyas y tus hermanos están por encima de lo que dice la ley. Exactamente. Entonces te dice, mira, luego que te dan tu pliego sucesoral, que es donde te dice quiénes son los herederos, quiénes son los llamados a pagar y en qué tiempo te va a pagar, te dice tú tienes 30 días para pagar y tienes 30 días para oponerte, o sea, para elevar un recurso de reconsideración. Si no haces ni uno ni otro, entonces empiezan a correr el plazo de la ley 1192. Entonces eso o sea quizá, que si no se paga, ya cuando DGI te emite los recibos, entonces viene otro recalo que no es de la ley de sucesiones, sino que de la ley 1192. Exactamente, que ya ustedes saben que es el 10. Va a ser recargo por mora y el interés indemnizatorio. Y el interés indemnizatorio, que eso puede que sea infinito. Porque de la 2569 te llega un tope, tiene un 50. Sí. Pero Sería este un no, ese llega, exactamente, pero este no. Mientras ustedes no se pongan de acuerdo, yo sigo corriendo. Entonces, lo ideal es, vuelvo y te reitero, aunque suene feo, es que paguemos a tiempo el impuesto y luego ya como familia nos pongamos o no de acuerdo si me tocó esta esquinita o no me tocó esta esquina, o vamos a ver, porque de lo contrario, el socio se va a quedar con todo. Se va a quedar con una gran parte de la sucesión. Es correcto. ¿Sabe, Marisa, que en estos días alguien me comentó una situación precisamente de una partición de bienes? Que una vez DGI emitió sus números, sus recibos, y se pagaron los impuestos, resulta que aparecieron unos nuevos herederos, unos hijos que no estaban. Después del pliego. Después del pliego. Eso suele pasar mucho en la vida real. ¿Qué sucedería en ese caso? Exacto. Lo que pasa es que la ley es muy clara y te dice, los derechos sucesorales no se pierden nunca. Nunca, nunca, nunca. El hecho de que usted haya hecho la determinación y no me incluyó a mí dentro de la misma, eso no significa que yo no tenga mi derecho. Aquí lo que pasó fue que yo no pagué, yo no tributé porque tú no me incluiste o porque hubo una situación X o porque yo no aparecí. Pero yo te estoy exigiendo que tú debes partir conmigo esa partición. ¿Cuál es? Después de haber pagado el impuesto y te digo, mira, yo pagué tanto de impuesto, te toca esta proporción, pues devuélvemela o dámela. Y yo voy a liquidar, ya voy a hacer mi partición, pero eso no se pierde nunca. Usted puede ser hijo que nunca fue a ver a su papá, como pasa en la vida real, no fue un buen hijo, no fue que no participaste dentro de lo que es, digamos, ese proceso de duelo, por alguna razón. No tuviste ningún vínculo en ninguna faceta. Exactamente. Pero el hecho de yo tener el apellido del dueño del Decuyus, eso me da todo el derecho. Pasa diferente así. Ustedes han escuchado desheredar a un hijo, ¿verdad? El término desheredar a un hijo. Sí. Eso existe. Legalmente se llama indignidad sucesoral. Es un procedimiento que se debe llevar a cabo para yo sacar a ese hijo de lo que es esa sucesión por alguna falta muy grave en principio. Tiene que darse 3 condiciones para esto, y es que se haya comprobado que el hijo haya hecho todo una orquestación para mandar a asesinar a su padre. Por ejemplo, se han dado casos en la vida real claro, de que hay herederos que quieren llegar a la herencia antes del tiempo establecido, ¿verdad? Y entonces cometen esos tipos de situaciones, de delitos. Tipo de los viejos en vida. Exactamente. Y mientras yo esté vivo, mis bienes son míos, yo puedo hacer con ellos lo que yo quiera, porque es otro punto, ¿eh? Hasta que no hay muerto, no hay herencia. Eso no sucedió a nosotros. Como dice un amigo de Nicolás, me quiere heredar vida, no me he muerto. Mira, Mato, eso no sucedió. El viejo mío vendió una propiedad y los hijos cogimos para allá, pensábamos que nos iban a dar algunos chelitos, y cuando estábamos allá le digo, no, pero nadie hereda en vida.
Exactamente. No le digas nada, Esto para yo disfrutarlo, que es tranquilo. Exactamente. Yo lo que yo quiera, pues es mi dinero. O sea, yo lo voy a ejercer en lo que yo quiera. No si están sus plenas facultades mentales que se vale por sí Sobre propio. todo, eso es la parte que hay que verificar, si realmente está pleno para vender. Porque hay personas que se pueden aprovechar Sí, claro, de, claro. de su mente, que no esté muy lúcida, que no esté debidamente en sus Que no se cabales. haya declarado, por ejemplo, interdicto. Porque si ya hay una Exactamente. declaración, pues lógicamente. Entonces ya ahí sí, ustedes los hijos, nosotros los hijos sí tenemos derecho a saber, mira, déjame ver qué fue lo que tú le diste a papá, mamá, cómo fue que pasó este No, que proceso. habían algunos hermanos que estaban tratando de eso. El papá estaba medio enfermo. Y yo, no, pero el papá no está loco. Exacto. Está maloso con prejuicio. Exacto. Entonces eso pasa. Entonces hasta que yo no haga ese proceso de declararte indigno, tú perteneces a esa masa sucesoral, a ese tronco de familia y hay que buscarte a la parte que te corresponde. Otra cosa pasa, mira, hay hijos que se ocupan y se encargan de todo lo que es el proceso de enfermedad del padre o de la madre, o no que esté enfermo, sino que se encargan de llevarle esa mensualidad, ese Estar cuidado. pendiente a todo. A todo. Salud, alimentación. Cuido totalmente. A ti te toca igualito que a mí, aunque yo no Sí, haya ido sí. nunca a ver a papá o mamá. Sí. O sea, no es de que mira, yo de la masa sucesoral te voy a descontar todo lo que yo le he traído a papi. Aquí está la factura. Aquí están las facturas. No. No, eso es como un deber de no hijo. cuenta, Eso a es menos una que no sea satisfacción. los gastos funerales, que si uno lo cubre, pues lógicamente hay que reembolsárselo. Exactamente, y eso es un acuerdo que tú tienes que llegar, porque si lo usaste de la masa, porque si lo sacaste de tu bolsillo, tú supiste, ¿verdad? Como dicen, que eso se quedó en tu bolsillo. La única que te va a pelear va a ser tu esposa, porque te va a decir, mira, los bienes que se están enajenando son los de nosotros, ¿viste? Así que ten cuidado. Dentro de ese proceso, como sabemos que la ley 1192 en el caso de la parte impositiva tiene exenciones, como la tiene para renta, como la tiene para ITEVI, como la tiene para selectivo, para activo, ¿aplicaría alguna parte de esa masa sucesoral como efecto de exención que no pagaría? Si hay una parte que no pagan. Por ejemplo, si tú tienes una cuenta bancaria en una asociación popular X, tú tienes este exento hasta 3,000 pesos. Ya el excedente de ahí, pero pagar, pero algo. Hasta 3,000. Nicolás, hasta 3,000. Si tú tienes un bien inmueble que ha sido constituido bajo el régimen de bien de familia, ese está exento, no paga. Tú tienes que haberlo hecho previo, obviamente, a la parte de al que haya pasado el hecho de que la persona haya fallecido. Entonces, esto no paga. ¿Por qué? Porque está constituido dentro del bien de familia. Los gastos que tienen que ver con la parte laboral, eso está exento. Tú sabes que eso es sagrado. Sí. Esa parte no tiene nada que ver. Prestaciones laborales. Prestaciones laborales, exactamente. Los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos, eso no paga. Ok. Pero fuera de ahí, todo. Los gastos fúnebres, siempre y cuando estén dentro de lo que es el aspecto que tiene que ver con la sucesión, llámese la caja, la funeraria, los gastos médicos con comprobantes hoy en día que te exigen esa parte, pero ya fuera de ahí no. Tú sabes que hay pueblos en los cuales se hace toda una actividad que matan una vaca, hacen mucha comida, porque como en los pueblos como son igual. costumbre, No, eso sí. exactamente, y eso Va es mucha hasta gente. que va mucha gente, y eso es algo que se ha vivido creciendo pues de generación en generación. Eso de ahí no te lo acepta, porque de ahí entiende que eso es de los vivos. Perfecto. Que Digo, ya eso no. no pasó, lo que pasa fue que cogimos la vaca de la misma sucesión, de ahí no se dio cuenta. De la cabeza que había traemos una. En el tercer bloque, Marisa, vamos a terminar la parte de la sucesión, de cómo es la forma, cuál es el mecanismo que Impuesto Interno emplea para darse cuenta tan rápido que hay un fallecido. Que la persona todavía está como Está decimos, caliente. está caliente y ya están tocando la puerta. ¿Cuál es la forma? ¿Verdad? Y segundo, para que toquemos en el último bloque el tema de las donaciones y la parte de las donaciones que establece la ley 13901 de educación superior con relación al porcentaje que implica esa ley para fines de donación, que está por encima de lo que establece el 287 literal. Volvemos en breve.